Hemos estado hablando de una serie muy bonita, una historia de amor. La semana pasada el pastor Dani nos llevó a considerar el primer tema y nos enfocaba un aspecto sumamente valioso de cuando el pueblo, por la dureza de corazón, puede ser incapaz de reconocer el día de su visitación, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan va a decir: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy vamos a intentar enfocarnos en un tema bastante amplio, yo diría también apasionante, ¿sí? Desafiante, y es lo que tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. Estamos en esta serie hablando de la vida de Jesús, ¿no? Ya viene Semana Santa, vamos a ver también algunos anuncios y unas actividades y programas muy bonitos. Les animamos porque creo que va a ser un tiempo de edificación para nuestras vidas, pero también una oportunidad para compartir con alguien más, para acercarnos a Dios y que esa persona pueda encontrar en Dios de pronto lo que está necesitando. El ministerio del Señor Jesucristo, la vida misma del Señor y todo lo que representó en este mundo cuando Él estuvo acá. Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente: conozco hombres, y está en una conversación y dice, y te digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre Él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Dice este famoso personaje: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué se basa o en qué descansamos la creación de esos imperios? ¿En base a nuestro ingenio, nuestras habilidades? Dice no, sobre la fuerza. Hemos creado, hemos desarrollado, hemos fundado imperios en base a la fuerza. Pero Jesucristo fundó su imperio en base al amor. Y en esta hora misma millones de hombres morirían por Él. Y es cierto, como grandes hombres, ¿sí?, han conquistado imperios en base a eso, a la fuerza, al poder. Pero Jesús conquista en base al amor, ¿no? Y no hay fuerza más grande que el amor. Quiero compartir con ustedes un par de fotos de ciertos personajes. Sí les ubican quiénes son, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien le ubica? Permítanme compartir rapidito, ¿sí? El primero es Lew Wallace, un famoso general y genio literario. Era un ateo reconocido, un ateo famoso. Por varios años estudió en las bibliotecas más famosas de Europa y América, buscando información que destruyera de una vez y para siempre al cristianismo. Ese era Lew Wallace. Lo curioso es que mientras él escribía el capítulo 2 del libro que estaba justamente enfocado para esto, repentinamente se encontró de rodillas clamando a Jesús y diciendo: mi Señor y mi Dios. Al ser confrontado con la sólida e indiscutible evidencia, no pudo ya seguir negando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Más tarde, Lew Wallace escribió esa famosa novela que luego también conocemos, película que ganó Oscar, ¿sí? Ben-Hur, ¿sí? Una de las mejores novelas, ¿no?, concerniente a la época del Señor Jesucristo. Ese era este personaje, Lew Wallace, ¿no? Similar es el caso del siguiente personaje, ¿sí? C.S. Lewis. C.S. Lewis, maestro de la Universidad de Oxford en Inglaterra, era un agnóstico declarado, negaba definitivamente la deidad de Cristo por muchos años, pero él también, por honestidad intelectual, se sometió a Cristo como su Dios y Salvador después de haber estudiado la arrolladora evidencia de su deidad. Hemos escuchado, ¿no? Y si no has escuchado de Lew Wallace o también de C.S. Lewis, sí hemos visto sus películas posiblemente, ¿sí? Las Crónicas de Narnia, entre algunos de los libros que escribió, ¿sí? El otro personaje era amigo cercano de Lewis, ¿no? Tolkien, autor del Señor de los
anillos, amigos muy cercanos. Pero curiosamente estos personajes no creían, ¿sí? Pero al buscar las evidencias, inclusive algunos de ellos como el primero, para destruir el cristianismo, terminaron reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, siempre nos vamos a quedar cortos al hablar de la persona más extraordinaria que jamás haya existido, que hemos escuchado o que hemos conocido. Cuando hablamos de Cristo y su ministerio, es abundante, es contundente, ¿sí? Es significativo. Y que Dios permita que al escuchar no solamente enriquezcamos nuestra mente, no se trata solamente de eso. Sobre todo que nuestro corazón esté reconociendo, como el corazón de estos hombres que en su momento no querían saber nada, negaban, pero ante la evidencia, siendo honestos con ellos mismos y con Dios, terminaron reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando hablamos del ministerio del Señor Jesucristo, debemos entender también que el ministerio de Jesús se desarrolló en un contexto histórico, geográfico muy interesante, ¿no? En el mundo, en el contexto, yo diría, judeo-greco-romano, ¿sí? Jesús era judío, ¿sí? Bajo el Imperio Romano y toda la influencia griega que había venido, ¿sí? Y aquí un poquito retrocediendo en la historia, ustedes saben, después del reinado de Salomón, ¿sí? Casi 900 años antes, el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? El reino del norte, Israel, con su capital Samaria, ¿sí? Y el reino del sur, ¿sí? Judá, con su capital Jerusalén, ¿sí? 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Por eso es que cuando usted toma la Biblia y usted lee, por ejemplo, los libros de Reyes o libros de Crónicas, usted va a encontrar nombres que se van alternando. Mientras un rey gobernaba en una parte, ¿sí? El otro rey gobernaba en otra parte, ¿sí? Porque estaban divididos, se separaron. Ya no era un solo pueblo, ¿sí? Terminaron abriéndose, lamentablemente. Finalmente el reino del norte, o reino de Israel, cayó bajo el dominio asirio por el año 721 antes de Cristo y fueron llevados en cautividad. Posteriormente, el reino del sur cayó bajo el poder del imperio babilónico en el año 586 y también fueron llevados en cautiverio, ¿sí? Y ahí tenemos en la Biblia algunos relatos, historias de varios personajes. Y desde ese momento, mis hermanos queridos, vivieron prácticamente subyugados bajo distintos imperios. El imperio asirio, el imperio babilónico, después vendría el imperio medo-persa, el imperio griego y ahora estaban el imperio romano. En ese contexto, ¿sí? Jesús aparece en la historia, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el tiempo en que el Señor se manifestó para cumplir su ministerio. Estuvieron subyugados, ¿no? Ahí. Y prácticamente vivieron bajo esclavitud todos esos años, siglos. No es sino hasta que el 14 de mayo de 1948, ¿sí? En que se declara nuevamente la independencia del Estado de Israel. Ustedes saben eso. 1948. ¿Sí? Porque habían estado bajo distintos, ¿no? Imperios, estados, en fin, influencia de tantos otros lados. Y en 1948 se reconoce el Estado de Israel. 1900, recién. Y desde esa fecha prácticamente, ¿no? Ustedes saben, el pueblo de Israel, el territorio de Israel, no es más grande que nuestra provincia de Manabí. No es más grande que la provincia de Manabí en metros cuadrados. Y es una potencia mundial, tomando en cuenta desde cuándo, ¿sí? 1948. Ahora, digo esto ¿por qué? Porque quisiera invitarles a que busquemos en nuestras Biblias en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 31. Este es un pasaje precioso que el Señor Jesucristo nos deja y que creo que uno debe meditarlo profundamente. Dice acá verso 31 y permítame leer hasta el 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición acá para ser discípulo de Jesús entonces? Permanecer en la palabra. No puedo decir que soy un discípulo de Cristo si no estoy permaneciendo en la palabra, simplemente, ¿no? Y luego dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué más? La verdad os hará libres. En otro pasaje dice, y tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que nos va mostrando, nos permite encontrar también dónde es la verdad y dónde se puede detectar el engaño en muchas cosas. A veces en consejería es curioso, ¿no? Cuando a veces hay temas muy delicados, muy complejos. Pero ¿saben qué? Una cosa que en todos coincidimos es que cuando se está dispuesto a decir la verdad, se encuentra sanidad. Se encuentra sanidad. Es como nosotros como padres con los hijos, ¿no es cierto? Solamente dime la verdad, ¿sí? Y está bien, te voy a entender. Pero si vas enredando las cosas y vas mintiendo, cada vez se va haciendo más complicado el asunto. La Biblia dice, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Ahora, verso 33 es interesante. Cuando Jesús dice esto, ellos le contestan y le dicen a Jesús, linaje de Abraham somos. Es como que sacan el pecho, ¿no? Es decir, por si acaso, sí, no sabes, ¿no? Por si acaso somos linaje de Abraham, ¿sí? Mi apellido es Febres Cordero, ¿no? Mi apellido es, ¿no? O sea, casi como que le están diciendo así al Señor Jesucristo, ¿no? Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que van a ser libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Se da cuenta de lo que están diciendo acá? Por eso creo que es muy cierto lo que dice aquí. La arrogancia religiosa, hermanos queridos y amigos, no nos deja ver muchas veces la realidad espiritual. La arrogancia religiosa, claro, aquí estaban. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. ¿Y qué fue lo con todos los imperios que estuvieron antes? ¿Y qué fue lo que en el imperio que estaban ahora? ¿Sí? ¿No fueron esclavos? Claro que fueron esclavos. Pero como dice un dicho muy conocido, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso se aplica también, no solamente en ese contexto, llamémosle histórico, greco, judío, robado, lo que quieran, ¿sí? También se aplica en nuestras vidas de manera personal, ¿sí? También se aplica en nuestras propias vidas. Cómo la arrogancia religiosa no nos deja ver muchas veces la realidad espiritual. Nunca he sido esclavo de nadie, ¿sí? Nunca he sido esclavo de nadie. Y Jesús les dice acá, verso 34, de cierto te digo, ¿sí? Aquí cuando dice Jesús en sus Biblias, ustedes pueden encontrar ahí, Jesús está diciendo una doble afirmación. De cierto te digo, ¿no? Las palabras exactas es amén, amén te digo. Nosotros usamos generalmente el amén para el final de una oración, ¿no? Al final de la oración. Jesús usaba en muchas ocasiones el amén al inicio de una conversación, como en este caso. Amén, amén te digo, ¿sí? De cierto te digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Es esclavo del pecado. Jesús les está haciendo ver que no solamente no se estaban dando cuenta ni siquiera de la realidad política que vivieron. No hemos sido, con tal que somos linaje de Abraham, ¿no? Y ahí está la jactancia espiritual. No, es que soy evangélico, es que mi familia siempre fue cristiana. Pero ¿cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás espiritualmente? Si eres honesto, si eres genuino delante de Dios, ¿sí? Porque si no soy genuino, sincero, transparente delante de Dios, la verdad nunca me hará libre, pues. Debo exponer mi corazón delante del Señor, la realidad. Yo conocí al Señor y he compartido esto por los 18 años. Y toda la vida creo que fui muy religioso con mis papitos que me llevaban siempre a misa, ¿no? Todos los fines de semana, ahí estábamos. Me encantaba ayudarle al curita cuando estaba en la misa tocando la campana y me tocaba hacer sonar la campana, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Y me gustaba.
Pero también recuerdo aquella época en que tenía que irme a confesar, pues. Y ustedes saben, cuando uno iba a confesar, ahí estaba el confesionario y ahí estaba alguien que no se le veía generalmente, ¿sí? Y decir, Padre, me acuso de los pecados cometidos, ¿sí? Y tenías que soltar todo. Llegaba un punto que qué vergüenza decirle, no, mejor le digo, Padre, perdón por los pecados olvidados. ¿Sí? ¿Era sincero? ¿Era genuino? No. Y así viví por muchos años. Y recuerdo claramente el día que entregué mi vida a Cristo, cuando alguien predicando del hombre leproso cuando estaba ahí, y ustedes saben la lepra, lo que significaba en ese tiempo, ¿no? Alejado de todos prácticamente, y viene donde Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Sí? Todos se alejaban, pero Jesús en esas circunstancias, viendo el corazón de este hombre, se acerca. Yo estoy seguro que le abrazó lo que los demás le rechazaron y le dice, yo quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos queridos? Cuando esta persona predicaba y compartía del leproso, luego relacionó la lepra con el pecado, y ahí sí me di cuenta lo leproso que estaba. Antes no me había percatado muy bien. Me levantaba, como quien dice, ante el escudo de que sí soy, casi linaje de Abraham. Cuando en la realidad, interiormente, Dios sabía lo pecador que soy. Y así vivimos muchas ocasiones. En ese contexto, ¿sí?, es como el Señor Jesucristo sigue desarrollando su ministerio. Y permítanme, yo sé que hay muchísimas características sobresalientes del ministerio de Jesús y voy a mencionar rápidamente por el tiempo algunas de ellas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las cosas quizá más significativas del ministerio de Jesús que le caracterizó? Dice en Lucas 3:23 que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como 30 años. 30 años, murió a los 33, 3 años, ¿no? 3 años de ministerio prácticamente, y nadie ha impactado la humanidad en todas las épocas como lo sigue haciendo la persona del Señor Jesucristo, con 3 años de ministerio. Uno con 30 a veces no deja mucho que decir, más bien. ¿Sí? 3 años. En Marcos capítulo 1, verso 22, tenemos una de las características importantes que identifican el ministerio de Jesús. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Hermanos queridos, los escribas no eran un partido político, ni siquiera eran una comunidad religiosa. Eran básicamente profesionales que podían leer y escribir, y su función principal era la de copiar, ¿sí?, era enseñar e interpretar las escrituras. Eran los expertos en la ley, ¿sí? Eran los expertos en la ley. Si alguien sabía la ley y las escrituras, eran los escribas. Pero dice claramente que aunque sabían, no tenían autoridad. ¿Qué es lo que da autoridad entonces? Vamos a otro pasaje acá. Mateo 23:3. Porque se puede conocer y dominar temas, pero no significa que tiene autoridad, porque a lo mejor no estás viviendo lo que estás predicando. ¿Sí? Mateo 23:3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, la ley, ¿sí?, se sientan los escribas y los fariseos, y les dice Jesús, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, ¿sí?, porque la ley está bien cumplir, ¿no? Les dice Jesús, hagan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, ¿no? Y más adelante, si usted lee los siguientes versículos, desde el verso 13 en adelante, Jesús confronta de una manera radical y les dice varias veces, ay de ustedes fariseos hipócritas, y comienza una serie de advertencias ahí, ¿no? La hipocresía. Ustedes saben que los griegos eran grandes aficionados al teatro, y etimológicamente la palabra hipocresía proviene justamente de una raíz que tiene que ver con esto, cuando alguien desempeñaba un papel teatral.
Por consiguiente, aquellos que ejercían ese arte, los actores en ese tiempo, se les conocía como hipócritas. No era un término despectivo, ¿sí? No era como hoy en día sí lo es. Si alguien te dice hipócrita, es un insulto, pues. Es un insulto. ¿Qué te está diciendo si te dice que eres un hipócrita? ¿Sí? Pero el contexto, ¿no? Cuando se conocía ahí, en esta cultura griega, cuando se les decía hipócritas, eran aquellos que hacían teatro, usaban caretas para desempeñar las obras teatrales. ¿Sí? Lo que usted veía no era la persona, veía el teatro. ¿Sí? Y así muchas veces creo que pasa también en nuestra vida, hermanos queridos. Nos ponemos tantas caretas y no somos genuinos. Si hay algo bonito en la vida, es cuando usted conoce a una persona que es genuina, que es transparente, y que de pronto te va a decir tus dos verdades, no, pero te dice y es honesto. Es lindo compartir con personas así. Son genuinas. Sabes que esa persona no va a hablar a tus espaldas. ¿Sí? Es valioso, es valioso. Pero qué difícil y qué doloroso es cuando encuentras personas hipócritas que te dicen cosas preciosas, pero por atrás te están acuchillando, ¿o no? ¿Sí? Entonces cuando Jesús les dice acá, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque estos son unos hipócritas. Se ponen caretas de religiosidad. Caretas de religiosidad. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Puedes conocer. Los fariseos, los saduceos, los escribas sabían a montones. No se trata de cuánto sepas. Está bien conocer, estudiar, está bien. No decimos que no. Pero si eso es motivo, por eso también Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay mucha gente que se jacta en tantas cosas y esta es una de ellas. El conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. A lo mejor sepas poquito, pero lo haces con amor. Lo haces con amor. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, es interesante porque acá nos dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿sí? Autoridad. Jesús habló con autoridad porque era transparente, genuino, sincero, y lo que él decía lo hacía. ¿Sí? Vivía lo que predicaba, no así los escribas. Y acá en Hechos capítulo 4 verso 13 dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué bonito esto, ¿sí? La gente se daba cuenta que estos personajes, aunque tal vez no eran tan ilustrados, tan estudiados, con tantos títulos, pero sin embargo se daban cuenta que habían estado con Jesús. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana querida, mi amigo? Si tú estás con Jesús y estás cerca de Jesús, se va a notar. Se va a notar. Y realmente es así, es así. Es tan lindo escuchar experiencias de tantos acá, que la gente comienza, oye, dice, algo tienes tú. Yo sé que esto les ha pasado a algunas personas. Ya comienzan a evidenciar, ¿sí?, que hay algo que marca una diferencia. Autoridad. Enfocado, Mateo 4:17. Desde entonces, dice este versículo, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje central de la predicación de Cristo era este: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra para arrepentimiento es la palabra metanoia. De ahí vienen términos como metamorfosis, ¿sí? Cambiar la manera, ¿sí? Cambiar. Arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento tiene que ver con eso. Por eso el libro de Romanos capítulo 12 y utiliza la misma palabra también, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando dice, cambie vuestra manera de pensar, está diciendo metanoia. ¿Sí? No sigan pensando esto, porque a veces nos hemos criado en patrones que no son de bendición para nuestras vidas y venimos con ciertos hábitos que lo único que hace es seguir esclavizándonos y prolongando determinadas cosas que nunca van a ser de bendición. A lo mejor en mi casa se acostumbraba, no, la solución que se daban a las cosas es con gritos, con insultos, ¿sí? Pero cuando vienes a Cristo y vienes a la palabra de Dios te muestra la verdad y te dice, hey,
no tienes que ser grosero. ¿Sí? No tienes que ser grosero. Cambia de mentalidad. Arrepiéntete. ¿Sí? El arrepentimiento comienza con un cambio de pensamiento. ¿Sí? Si antes yo vivía gritando, insultando, si antes yo vivía de esta manera, y Pablo en varios de los libros explica eso, dice, ustedes antes eran así, eran adúlteros, fornicarios, borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero cuando conocieron a Cristo se arrepintieron, cambiaron su manera de pensar y ahora están viviendo conforme lo que es un hijo de Dios. ¿Sí? En dependencia de Dios. Metanoia. ¿Sí? Cambio. Y predicando el reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios debemos entender también que hay un rey y que ese reino tiene estatutos. Siempre me gusta insistir en esto. Hay gente que cree en Dios. Ayer estábamos un tiempo muy especial recordando, y perdón que mencione esto, no sé si están aquí Orlandito y Tati, son nuestros encargados del ministerio de niños. ¿Sí? Orlandito perdió hace un par de meses a su mami y decidieron hacerle un culto memorial. ¿No? Un culto memorial. Yo les decía ayer, ¿qué es un culto memorial? ¿Sí? Porque también hay que reconocer que no es un culto memorial. Les decía, un culto memorial no es invocar a la persona que ha muerto. ¿Sí? No es invocar. Porque la Biblia claramente prohíbe ese tipo de cosas. La Biblia dice, no haya quien practique entre ustedes hechicería, brujería, magia, etcétera, etcétera, y quien consulte a los muertos, ¿no? Ya la persona que partió ya está en la presencia de Dios y punto. ¿Sí? Además de eso, nosotros no podemos hacer nada por esa persona. Si nosotros todos los que estamos acá decidimos ponernos de rodillas aquí para que Dios permita que esa persona pase al reino de los cielos, ¿en quién estamos confiando? ¿En lo que nosotros hagamos? ¿En el esfuerzo nuestro? ¿O podemos confiar en lo que Cristo ya hizo por esa persona? Todo lo que usted y yo podamos hacer durante toda nuestra vida no es nada comparado con lo que Cristo ya hizo para darnos la salvación. Así de sencillo. Él ya hizo todo al morir en la cruz. ¿Sí? Y por eso cuando hablamos del reino, el reino de Dios, entonces debemos entender que hay un rey, y que hay estatutos que gobiernan, que dirigen ese reino. ¿Cuántas veces hemos dicho, es bueno creer en Dios, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera, pero es mejor creer en Dios a la manera de Él. Y creer en Dios a la manera de Él es en función del reino de Él, los estatutos de Él, las verdades de Él, los principios de Él. No son mis ideas, mis imaginaciones. Yo siempre digo acá, si tus ideas, si las ideas que tú tienes de Dios o los conceptos que tienes de Dios no se acoplan, ¿sí? Si la idea que tienes de Dios no se ajusta a lo que Él dice de sí mismo, entonces alguien está equivocado. O es Dios o eres tú. ¿Sí? Yo puedo pensar X cosas de Dios, cualquier idea que puedo tener de Dios o de Cristo, ¿sí? Pero si eso no se ajusta a la verdad revelada de la palabra, ¿sí? Entonces alguien está equivocado. ¿Es bueno creer en Dios? Sí, pero es mejor creer en Dios a la manera de Dios, en base a los principios del reino de Dios. En tercer lugar, involucró Marcos capítulo 3, verso 13 al 15, ¿sí? Y es precioso este pasaje bíblico, porque si bien, hermanos queridos, es cierto que Jesús mismo buscó espacios para estar a solas, ustedes saben, le seguían multitudes y tantas cosas que estaban ahí pendientes, y Jesús intencionalmente buscaba momentos de estar solo. Y creo que eso es bueno, ¿no? Es bueno buscar espacios donde estés intencionalmente a solas. Vivimos en un mundo que es impresionante, con toda la tecnología. Puedes tener miles de seguidores, pero te sientes la persona más sola en este planeta, ¿sí? Puedes tener miles de seguidores, miles de amigos, pero estás solo, estás sola. Es la realidad de lo que estamos viviendo. Creo que es importante y por eso decimos, Dios quiere que nosotros crezcamos en comunidad, en comunidad. Pero también es importante ese espacio que busques estar a solas con Dios. ¿Sí? Es bueno esos tiempos y Jesús lo hacía. Pero también Él compartía con los demás. Dice el verso 13,
Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Llamó así a los que él quiso. Por eso dice, y vinieron a él y estableció a 12, los 12 discípulos. Y aquí 3 cositas. Para que estuviesen con él, lo primero del ministerio de Jesús, cuando involucró gente, lo primero es para que estés con él. Para que estés con él. No hay elemento más importante que estar con él. Lo demás puede venir después, ¿sí? Hay muchas tareas, muchos ministerios, muchas cosas que hacer, sí. Y obviamente en el tiempo de Jesús y con los discípulos también, y lo hicieron. Pero lo primero que Jesús está buscando es, hey, quiero que estés conmigo. Lo primerito. Segundo, si estás conmigo, quiero que sepas que lo que recibes de gracia, puedes darlo de gracia. Y por eso dice, para que estén con él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí? El Señor llama y da autoridad. Y da autoridad. Y tuvieron autoridad y lo hicieron. ¿Sí? Y el Señor sigue siendo el mismo para seguir obrando milagros. Milagros de sanidad. Y lo hemos visto. Y es lindo ver personas que comparten testimonios cómo el Señor les ha sanado. También hay situaciones espirituales medias raras, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, es curioso porque hay personas que dicen, no, esta persona creo que está endemoniada, ¿sí? Llamémosle al pastor, o no sé, ¿sabes de alguien que tenga el don de liberación? ¿No? Yo he escuchado eso algunas veces. ¿Sabe, pastor, usted en cuál iglesia tienen el don de liberación? Y digo, a ver, ¿en qué parte de la Biblia está don de liberación? ¿En qué parte está el don de liberación? La Biblia sí me habla de don de lenguas, don de discernimiento de espíritus, etcétera. Pero ¿dónde está don de liberación? ¿Sí? Porque la tendencia del ser humano es, busquemos a alguien como quien dice que tenga autoridad para echar fuera este demonio. Y el Señor dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y el Señor dio la autoridad a cada su hijo suyo. Cada hijo de Dios tiene la autoridad que el Señor ha dado. Si tú eres un hijo de Dios, no importa que tengas 3 meses, 3 días, 30 años en los caminos de Dios, si conoces a Cristo y el Señor está en tu corazón, tienes la autoridad del Hijo de Dios. El Señor está para respaldarte y tú puedes orar en ese sentido. Y a veces vivimos cohibidos, limitados, pensando que, híjole, no, necesito a alguien más. ¿A quien necesitas? Es a Cristo y punto. No necesitas ni siquiera ni pastores, ni sacerdotes, ni agua bendita. Sí. Necesitas a Cristo. Necesitas solamente a Él. Y el Señor involucró para que estén con Él, para enviarlos y para darles autoridad. El Señor incorporó algunos elementos importantes. Acá en Mateo 4:23. Recorrió Jesús Galilea, dice, enseñaba, predicaba y sanaba, ¿no? El ministerio prácticamente consistía en esto: enseñar, predicar y sanar. Es lindo encontrar nosotros también acá hermanos que tienen ese don de la enseñanza, y ahí están compartiendo en el ministerio con las damas, con los niños, los varones. Uno disfruta tanto las mañanas a las 6 de la mañana cuando se conectan muchos de ustedes, ¿sí? Y hay el pastor Dani dirigiendo todo. Y ahí están hermanos que son parte de acá, de esta congregación. Yo he sido tan bendecido, tan enriquecido con tantas enseñanzas de cuántos de ustedes. Enseñar, predicar, ¿sí? Y también sanar, y queremos orar en ese sentido. Lucas 4, 16, 21, yo diría, es el resumen del ministerio de Cristo este pasaje. Porque Jesús llega a Nazaret, se le da el libro para que lea, ¿sí? El Señor Jesucristo abre el libro y lee esta porción que estaba ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No puede haber ministerio si no es bajo la unción del Espíritu Santo. Así de sencillo. Y Jesús sabía y vivía en dependencia permanente de su Padre y en dependencia del Espíritu Santo. Y Jesús, cuando lee este pasaje, dice claramente acá: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba leyendo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es el ministerio de Jesús. ¿Tu corazón está quebrantado? ¿Alguien quebrantó tu corazón? ¿Alguien te prometió amor eterno? ¿Sí? Si quieres que tu amado vuelva, que te vaya bien en los negocios, ¿sí?
entonces llama al... No, la gente busca ese tipo de cosas. La gente busca ese tipo de cosas. Estoy mal porque alguien me dejó. Y he conocido gente muy preparada, que hace cosas absurdas, Va llevando alguna prenda del novio, del marido, para ver si le hace alguna limpia, alguna cosa por el estilo. Eso la Biblia lo prohíbe. La Biblia lo prohíbe sencillamente. Tu confianza no puede estar en ese tipo de cosas, porque si confías que Dios es soberano, entonces mi vida y la vida de esa persona está bajo la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces confiemos en Dios para que Él intervenga. Él quiere, y como dice acá este relato, este pasaje bíblico, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguien te lastimó? El Señor viene para sanar. ¿Alguien te hirió? Ahí está el Señor. A pregonar libertad a los cautivos, lo que decíamos hace un momento. El pueblo en ese tiempo, en ese contexto, ni siquiera se estaba dando cuenta que habían vivido todos esos años y siglos en cautividad. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en cautividad. En una cautividad a veces pecaminosa. Vicios, cosas que nunca nos van a edificar. Y ahí estamos, cautivos. Dice dar vista a los ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que te tiene oprimido? ¿Qué es lo que te tiene angustiado? El Señor vino para dar libertad, a predicar el año agradable al Señor. Y luego el Señor enrolla el libro, dice, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos estaban fijos en él, ¿sí? Esperando que diga algo. Y lo que Jesús dice es: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? Hoy se ha cumplido. Está diciendo: yo soy. Aquí estoy, yo soy el que tiene la autoridad para hacer todo esto. Y esto nos lleva también a otro punto, brevemente: cómo Jesús vivió en dependencia y obediencia permanente a su Padre. ¿Sí? Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y por último, evidenció sus aseveraciones, todo lo que Él dijo. Ahora, permítame decir esto. Yo puedo aseverar muchas cosas en esta mañana, ¿sí? Pero para que usted me crea, ¿sí? Yo puedo afirmar cualquier tontería, pero para que usted me crea tendría que evidenciar lo que estoy diciendo. Yo puedo decirle: si sabían, hermanos queridos, que mi apellido, ¿no? Mi tatarabuelo fue Napoleón Bonaparte. Sí. En el primer culto dije lo mismo y no me creyeron. ¿Sí? No me creyeron. Claro, si yo digo una barbaridad de ese tipo, lo que voy a lograr, ¿qué es? Que ustedes se rían, porque es ridículo. Usted por lo menos va a decir: a ver, espera un ratito. ¿Sí? Compruébeme, ¿sí?, que es así lo que usted está diciendo. Jesús afirmó durante todo su ministerio verdades tan fundamentales y eternas, y no solamente las evidenció, las mostró. Sí, las mostró. Por ejemplo, Él dijo: yo y el Padre somos uno. Y por eso prácticamente eso estorbaba los oídos de los religiosos. Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él afirmaba que tenía el poder y la potestad para perdonar pecados, y por eso le llamaron la atención, decir: ¿quién te crees para perdonar pecados? ¿Sí? Él afirmó categóricamente: ¿sí?, voy al Padre y voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántas afirmaciones encontramos en la Biblia? Y el Señor no solamente que afirmó, sino que evidenció. Este autor, C.S. Lewis, dice lo siguiente: un hombre que era simplemente un hombre, y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección, dice este autor. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o de lo contrario es un loco o algo peor. Puedes callarlo, puedes considerarlo como un tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor mío y Dios mío.
No pasemos por tonterías condescendientes acerca de que sea un gran maestro humano. No nos ha dejado eso abierto. No tenía intención de hacerlo y considerarlo simplemente un gran hombre, un gran maestro de moral, y se acabó. No. O es quien dijo ser, o es el más grande lunático que ha existido en el planeta, con delirios de grandeza. Y por eso Jesús mismo les dijo a los apóstoles en determinada ocasión: ¿quién dicen los hombres que soy? Y le dieron varias respuestas, ustedes saben. ¿Sí? Y luego Jesús les lleva más directamente: ok, eso dicen los demás, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Para ti, ¿quién soy yo? Dice Jesús. Los demás pueden pensar cantidad de cosas, pero ¿qué piensas tú de mí? Y por último, en San Juan capítulo 20, el ministerio de Jesús tuvo un propósito muy claro. Capítulo 20, versos 30 y 31 leo. Dice el relato acá: porque Jesús durante su ministerio enseñó e hizo muchas cosas, milagros que obviamente no están, enseñanzas que no están. Pero lo que está aquí no es para satisfacer la curiosidad simplemente. Dice el verso 30 y 31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Sí? No están registradas simplemente acá. Posiblemente en algún momento sabremos, ¿no?, ¿qué más nomás el Señor hizo? Pero el verso 31 dice: pero esto que está escrito, estas cosas se han escrito con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y para que creyendo, ¿qué cosa? Tengáis vida en su nombre. Hay un propósito muy especial. No es solamente que crezcas intelectualmente o que te sientas bonito por algo. Lo más importante, y Dios quiera que al salir de aquí podamos entender y podamos asimilar en el contexto en que tengas tú en tu propia vida, porque aquí no estamos para juzgar a nadie ni atacar a nadie, ¿sí? Porque cada uno es responsable de sí mismo, de su propia vida, pero también de ser honesto para con Dios, pues. Ser honesto para con Dios. Esto que está escrito está para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Primero. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Él vino a dar su vida por ti. Y el momento que tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, dice el Señor, no lo digo yo, San Juan 6:47, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. La vida eterna no comienza después de muerto. La vida eterna comienza en el momento que entregas tu vida a Cristo. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Lucas 19:10, hablando del propósito, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar. Si hay alguien que te está buscando, es Él. Y si te está buscando es para traerte salvación, salvar lo que se había perdido. Pero si uno se considera que no está perdido, el Señor te va a decir: ok, espero que algún rato caigas en cuenta que te estoy buscando y que quiero tu salvación. El propósito es ese. El propósito es ese. Alguien escribió: Jesús nunca escribió un libro. Sin embargo, se ha escrito más sobre Jesús y en los últimos 20 años que en todos los 20 siglos anteriores combinados. ¿Sí? Nunca escribió un libro, pero en la literatura hay más que se ha escrito con respecto a él que todos los personajes de la historia. Nunca se postuló para un cargo político, pero más personas lo han elegido a él para ser su líder que cualquier otra persona que haya existido. Nunca fue una persona educada formalmente, al menos no se registra exactamente, pero tiene más alumnos de los que cualquier otra persona haya tenido o tendrá. Jesús no era un terapeuta con licencia, pero ha ayudado a más personas que todos los consejeros, terapeutas, psicólogos y psiquiatras de todo el mundo en todas las épocas, sin desmerecer estas importantes labores. Jesús no era un artista, pero se le han encargado más obras de arte que a nadie en la historia. Jesús nunca escribió una canción, y qué lindo es poder ser partícipes de los momentos de adoración, porque hay tantas miles himnos, cánticos que se han escrito en honor a Él, pero Él a lo mejor nunca escribió. Jesús nunca usó un reloj, pero en la historia humana medimos el tiempo por Él,
Nuestro calendario se divide en los años previos a su nacimiento y posteriores a su nacimiento, antes y después de Cristo. Entonces eso nos lleva a una conclusión. Debes decidir sobre la identidad de Jesucristo y cómo vas a responder. ¿Sí? Solamente quedan 3 opciones. Jesús era un lunático, Jesús era un mentiroso, o Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios. Sí, cada uno debemos ser honestos para reconocer, y Dios permita que podamos reconocerle a Él, porque lo que está escrito es para que creamos que Él es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Les parece si oramos un ratico? Sí. Vamos a orar. Y quisiera invitarles para que ahí, pensando en tu propia realidad, en tu propio contexto, ¿sí? Si hay cosas que el Señor te está mostrando, no queremos en esta mañana ser ciegos. Queremos ser transparentes y honestos delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. No quiero presentarme con hipocresía en mi corazón. Me conoces, sabes las caretas que muchas veces he estado usando, a veces de religiosidad, a veces de bondad, a veces de habilidad, pero realmente tú sabes cómo soy, y así me amas, así me quieres, así me perdonas, y así diste tu vida en la cruz para salvarme. Te necesito, quiero acercarme a ti. Y la fe puesta en Él, como esa mujer, ¿sí? Que dijo en su corazón, dice la Biblia, dijo: yo no sé qué estás diciendo en tu corazón esta mañana. Lo importante es que el Señor sabe lo que estás diciendo en tu corazón. Y esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, ¿sí? Y ella encontró en Él lo que estaba buscando. Entrega tu vida a Cristo. Y mientras estamos cantando, dile al Señor en tus propias palabras, ¿sí? Señor, te confieso como mi Señor, mi Salvador. Gracias por morir por mí en esa cruz y darme vida, vida eterna. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.